Estamos en el ayuno de Daniel, así que para orientarte con el objetivo de atraer al Espíritu Santo en tu vida, te damos algunos puntos que pueden ayudarte a vivir una maravillosa experiencia con Dios. Habla con Él con frecuencia. Así como una abeja es atraída por el perfume de una flor, para atraer al Espíritu Santo es necesario hablar con Él con frecuencia. Entonces, mantente en espíritu de oración y siempre que sea posible, habla con Dios, aunque sea en el pensamiento. Lee la Biblia. Desarrolla el hábito de leer la Biblia diariamente. Lee aunque sea solo un versículo y medita en él. Cuando el Espíritu Santo vea en ti el deseo de conocer su voluntad, por medio de las Santas Escrituras, Él te la revelará. No seas vengativo, perdona. Si alguien te decepcionó, te hirió o perjudicó, perdona. Si te enfureciste o tuviste un problema con esa persona, resuélvelo lo más rápido posible. No lo dejes para después. No des tiempo para que el resentimiento se instale en tu corazón. No murmures. No estés murmurando, lamentándote, culpándote o culpando a terceros. Murmurar debilita tu fe y fortalece la duda. Perdónate. Algunas personas no tienen mucha dificultad para perdonar a los demás, pero cuando se trata de perdonarse a sí mismas, ellas no lo consiguen. Se la pasan dándole vueltas a la culpa en su interior. No te destruyas, ya que quien no se perdona, se condena. Bautízate en las aguas. El bautismo en las aguas es la única actitud capaz de librarnos del pasado. Tú no tienes manera de cambiar tu pasado, nadie puede. Pero cuando nos bautizamos en las aguas, sepultamos nuestro pasado y empezamos a vivir una nueva vida. Mantén tu distancia de ciertas personas. Apártate de quienes no quieren tener un compromiso con Dios, que se burlan de la fe, dudan de la palabra y de la existencia del Señor. El propio Señor Jesús afirmó que no todos son hijos de Dios, que existen los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, y es la propia persona la que elige ser o no hija de Dios. Entonces, si la persona no se quiere apartar del mal, apártate de ella. De lo contrario, te puede inducir al pecado.